Impuestos en FAM. Programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean una semana más bienvenidos a Impuestos en FA, y como cada semana pues tenemos muchas cosas de qué platicar. Desde luego lo fiscal no acaba, pero fíjense que en este programa tenemos un punto bastante interesante, porque sé que aunque vamos de alguna manera arrancando en un año en el que aparentemente no hubo una reforma fiscal, y lo digo aparentemente porque en la sustancia de las letras no se ve así, no obstante suceden algunas situaciones, podemos empezar a ver ya algunos cambios que yo creo que van a ser con seguridad reforma para 2024, pero vamos a hacer esta forma de collage, ¿no? Como lo que sería el antes, durante, después. Y tenemos a un gran invitado, bueno, pues ustedes darán cuenta de él, porque incluso nos ayudó escribiendo en Reforma Fiscal 2021, y él escribió sobre la reforma al Código Fiscal en materia de devoluciones, y él es Andrés López Lara. Bienvenido. Gracias, Carlos. Muy amable por invitarme. Al contrario, gracias a ti por estar aquí hoy. Y bueno, pues para no robarte mucho la palabra, cuéntanos cómo ves todo este mecanismo. Y bueno, platicábamos un poco antes de entrar aquí al aire de la situación, por favor. Pues sí, como lo comenzaste anunciando, ¿no? Creo que va a llegar el momento en que será ineludible realizar una reforma fiscal, que en términos estrictos una reforma fiscal, tú y yo sabemos, es pues ampliar ya sea los impuestos, crear unos nuevos, modificar tasas, bases, etcétera. Y eso es lo que, pues de alguna manera se ha eludido por parte de quien debe hacerlo, que es el gobierno, pero en algún momento pues tendrá que hacerlo, ¿no? Los programas sociales que se impulsan pues siempre requieren, y cualquier política pública siempre requerirá más recursos, ¿no? Como decías, en la práctica, sin hacer una reforma fiscal estrictamente hablando, pues sí se han introducido cambios para recaudar más, pero de los mismos de siempre, ¿no? Y incluso con la modificación de la introducción hace un año del reciclo y todo eso, pues fue una reforma fiscal pequeña, pero al fin reforma, ¿no? Pero claro, faltan los cambios de fondo, ¿no? Que incluso el sector empresarial ha pugnado por ello, ¿no? Para tratar de darle recursos al Estado que pueda afrontar las responsabilidades que tiene. Y de hecho, bueno, combinado con todos estos criterios de la Corte recientes, como que uno dice, ay caray, ¿en dónde estamos parados, no? Sí, bueno, los criterios judiciales ya tienen muchos lustros que pues no están digamos, en pos de beneficiar al ciudadano común y corriente, al contribuyente común y corriente. Eso lo sabemos, ¿no? Cada vez son criterios más pues estrictos, ¿no? En donde se limitan las posibilidades de deducir gastos, criterios más estrictos para demostrar materialidad de operaciones, ahora el tema de la sustancia económica, etcétera, ¿no? Creo que por ahí no hay mucho que ver, pero sí una reforma fiscal que quizá aligere la carga a los de siempre y se le cobre a los que pueden contribuir más, se le cobra a los que nunca se les ha cobrado, ¿no? Al menos de manera formal, ¿no? Entonces creo que hacia allá podría ser la tendencia, ¿no? Perfecto. ¿Habría algunos puntos que tú en específico detectes actualmente o algo que creas? Pues mira, yo cuando tuvimos oportunidad de platicar para pues, charlar sobre esta plática, yo por ejemplo pienso y me quiero retrotraer para quienes viven en el ambiente fiscal a cuando fue la reforma de 2014, la introducción del RIF, ¿no? Si bien existía el régimen de pequeños contribuyentes, ya no estaba en práctica plena, ya era un régimen un tanto en desuso. Tan es así que había muchísimos contribuyentes suspendidos desde una década o más atrás. En mi experiencia nos tocó ver en Prodecon cómo le costó mucho trabajo al SAT esa migración. La hizo de manera masiva, si tú quieres, hasta un tanto arbitraria, y ya en la práctica, cuando venía, digamos, la implementación real del RIF, pues resulta que muchas personas decían, oye, pero yo estaba suspendido o dado de baja en repecos, ¿no? Bueno, entonces se llevó todo un proceso. Realmente en 2014 entró en vigor, pues, en términos estrictos de derecho, pero tardó la operatividad del régimen, ¿no? Se cometieron desde nuestro punto de vista, de parte del SAT,
quizá no se vio de manera integral y el RIF, por ejemplo, excluyó a otros contribuyentes que podrían haber entrado desde un principio en el RIF. Me acuerdo muy bien los franquiciatarios, ¿no? Esos se los dejó fuera y había como, ya sabes, en el texto, en la ley de impuesto a la renta, los párrafos muy, muy pequeños en cuanto a la posibilidad de a quienes abarcaría el RIF. Bueno, ya, bien que mal, el RIF ahí fue tomando camino y de pronto llega un nuevo régimen, el régimen simplificado de confianza, y ahora resulta que yo he visto en los últimos 2 años o año y medio otra vez las mismas vicisitudes que le pasó a los contribuyentes y al SAT. Otra vez es, oye, pero yo soy asalariado y tengo otras actividades, ¿puedo o no puedo? Pues es que no dice. Entonces ahí sí es un poco triste ver que esa experiencia, parece que el camino andado no se recorre de nuevo, ¿no? Creo que se debió aprovechar lo que ya había pasado. Entonces, ojalá no venga un nuevo régimen, ¿no? Y otra vez a empezar de cero, porque ese es el gran problema. El reciclo realmente sustituyó al RIF totalmente, lo hizo a un lado, no fue como lo vamos a mejorar, sino es borrón y cuenta nueva, y en eso también pierde recaudación la autoridad fiscal. Y al contribuyente pues le hacen la vida de cuadritos, y que ya sobre la marcha practiquemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, pues eso que platicas es muy interesante, porque estamos viendo hoy en día que las políticas públicas, de donde deriva la política económica y de lo fiscal, como que no se alcanza a ver un equilibrio. A ver, lo voy a poner un poquito sin complicarme, ¿no? Pensando en el cúmulo de derechos constitucionales, que todo el mundo le llama humanos y hay un variopinto de nombres. Hay derechos en los que dependemos y derechos en los que somos independientes, me explico. Nadie se puede sacar la muela viéndose al espejo, nadie se puede dar a sí mismo un título, dado que es donde se requiere del Estado. Pero hay derechos en donde uno mismo decide, por ejemplo, lo que es estudiar una profesión, la gente que decide tener hijos o la que decide casarse, no requiere de nadie más. Es decir, derechos que me hacen depender del Estado y derechos que soy independiente. Pero es en ese equilibrio en el que tiene que andar un país. Pero lo que platicas es bien cierto. Todo para un reciclo que ni siquiera está funcionando en sí mismo y no hay empresas fuertes. ¿A dónde nos vamos a dirigir con esto, no? Sí, efectivamente hace falta todavía formalizar más la economía, eso sin duda. Y también, pues para formalizarlo, insistir en cualquier reforma, aunque yo diría que esta reforma, que no fue, como empezamos al principio, estrictamente fiscal, en lo que en términos amplios se entiende por una reforma fiscal que incluye varios temas más, pues incluso si haces una reforma, por decirlo de una manera administrativa dentro de lo fiscal, pues por lo menos que sea para facilitarle la vida a los contribuyentes, ¿no? Y eso no ha sucedido, ¿no? Es increíble. Voy a hacer la comparación porque lo tengo muy claro cómo con el RIF había problemas. Oye, yo no puedo presentar la declaración. Oye, me estás incluyendo y yo quería estar en el régimen general. A mí me estás incluyendo y yo ya ni siquiera estaba en el REPECO. Bueno, acá otra vez, ¿no? Oye, me estás sacando que porque no excedo los 3,5 millones y otra vez un problema donde hay que estarlo aclarando con el SAT. Otros peor, ¿no? Otros dicen, oye, yo estoy consciente de que excedo el nivel de ingresos que requiere el nuevo régimen y tú me estás incluyendo ahí. Que tengo que actualizar a mis socios. Y, oye, pues, fulanito ya dejó de ser mi socio. ¿Cómo te voy a exhibir una identificación de esa persona? Ya claro. No está. Tengo las actas, etcétera, ¿no? Entonces, si eso lo seguimos haciendo difícil, digo, para la empresa o el contribuyente que ya funciona como contribuyente de años atrás, le es difícil. Imagínate para el que apenas lo quieres como invitar a que únete. Oye, debería de modernizarse, por ejemplo, si ahora es tan fácil a través de una aplicación darte de alta para algún servicio, incluso de gobierno, no estoy hablando de iniciativa privada como si fuera un mundo aparte. Hay muchas cosas que el propio gobierno federal, los gobiernos estatales, te crean aplicaciones y ya quedas registrado. Por ejemplo, trámites en la Ciudad de México se pueden hacer a través de tu alta en una app del gobierno. ¿Por qué no hacerlo así para los impuestos? Eso formalizaría los negocios, formalizaría la economía. Entonces sí, después sería más fácil recaudar, a esas personas les sería más fácil facturar. ¿Cuántas veces pierden oportunidades económicas de negocio? Porque pues no expiden facturas, ¿no? Y mientras no expidas facturas, el contribuyente mayor dice, no, pues yo no puedo celebrar operaciones contigo porque
cómo le doy efectos fiscales a esta relación que queremos establecer, ¿no? Entonces creo, como tú dices, pues si no le vemos así con un panorama más amplio, va a ser muy difícil. Yo recuerdo que se da esto, si no estoy mal, en abril de 2020, que sale el llamado decreto de austeridad en plena pandemia. La fracción décima de ese decreto señalaba que pues, se iba a salir adelante en la pandemia. Hubo otras medidas, ¿no? La reducción de salarios y todo lo que sabemos que el gobierno pues, de alguna manera le pegó. Pero ahí señalaba que sin crear nuevos impuestos ni modificar los actuales. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿México actualmente puede salir adelante con ingresos tributarios? ¿O requiere el petróleo? ¿O requiere los empréstitos? Ese modelo de economía que a lo mejor al contribuyente le es un poco ajeno, porque si desde ahí nos vamos bien, todo va en picada. Y nos encontramos constantes auditorías con arbitrariedades, suposiciones o presunciones forzadas de operaciones inexistentes, una corte que dice que la compensación civil no juega o no sirve para el acreditamiento, y uno se pregunta, pero entonces tampoco serviría para IVA trasladado, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a ver una falta de seguridad y seriedad en el trabajo del quehacer diario, que nos dice una reforma no era necesaria. Pero se está dando en las rodillas, ¿no? Sí. De la Corte, se está dando en el papeleo de las autoridades. ¿Cuál es ahí el punto principal? O peor aún, agregando eso que tú dices, o sea, se da incluso mucho a través de resoluciones misceláneas, ¿no? Que eso ya se ha establecido que no es correcto, que se violan principios básicos de reserva de ley, etcétera. Y se sigue dando. Por ahí el autor quiere meter este requisito adicional. Te excluyo. Oye, pero la ley como que no dice si yo estoy excluido de un régimen, puedo entrar al otro. No, pero la regla 3.14, esa dice que sí. Claro. Y entonces es todo un proceso. Recuerdo que muchas críticas que se le hicieron al RIF en 2014, apenas en 2019-20 ya salen las resoluciones definitivas, hasta las tesis aisladas o ya de jurisprudencia según sea el caso, donde decía la regla 3. Tal y dices, tanto tiempo después, cuando era algo evidente, ¿no? Cuando, claro, ya era... Entonces, como dices, sí, cada vez a complicarle más la vida a la economía formal. Y a la economía informal tampoco le ayudas, porque la dejas en el desamparo de seguridad social, de seguridad pública, ¿no? Ellos son víctimas a veces de muchísimas más extorsiones que el comercio formal y de todo tipo, institucionales y no institucionales, y de eso pues nadie se ocupa, ¿no? Cuando a lo mejor si lo formalizaras dirías, oye, lo harías sujeto de crédito, tanto público como privado, lo harías sujeto de reclamar derechos, ¿no? Entonces, sí es difícil no hacer así, no ver así la necesidad de una reforma más integral, ¿no? Sí, porque, bueno, no sé, a ver qué opinión te merece, porque hay muchos cambios laborales y sin duda dudo que alguien no los aplauda. Todos estamos a favor, ¿no? De que un trabajador le vaya bien. Hay más días de trabajo, de descanso, en vacaciones. Va a haber un día, que es la propuesta actual, de que se ajuste solamente a los 5 y 2 de descanso. La fiebre internacional así lo marca. Se pretende hacer una exigencia del 5% de trabajadores arriba de una empresa de 20 empleados, que sean de tercera edad. O sea, es mucho, mucho a favor de las personas. Pero ¿dónde queda el equilibrio de las empresas? Claro. O sea, esto me está pareciendo que se va a ir la balanza a un lugar en el que ya nadie va a poderla sostener. No, y la pandemia debió de enseñarnos a todos que cuando esto lo haces así de manera desequilibrada, como mencionas, conduce a lo que querías evitar, que era la informalidad, ¿no? O sea, cuando tú dices empresas, la gente debe tener claro, el que nos escucha es todo tipo de persona que emprende un negocio. O sea, no piensen en... sé que no podemos hacer quizá comerciales, no piensen en el supermercado. Sí, no solo la SA. No piensen, no piensen en eso, no piensen en el negocio de una hectárea que ocupa una planta o una gran carpa, no, o sea, todo tipo de negocios. Y hacia dónde quiero llegar, que después de la pandemia, o bueno, aunque no ha sido declarada oficialmente terminada, pero después del 2020 que generó, pues poco a poco los pocos negocios que se lograron recuperar es pues contratar, valga la expresión, por fuera a sus trabajadores, ¿no?
Y como tú dices, mientras más reformas, o sea, se ve lo laboral sin ver lo fiscal y lo económico. Ujú. Y entonces, ¿cuál es la fuente de empleo? No se está cuidando la fuente de empleo, ¿no? Cuidas el empleo, entre comillas, ¿no? Como si fuera algo aislado de la fuente de empleo, que es el emprendedor, que es el que arriesga dinero, su patrimonio, etcétera, para poner un negocio y de ahí generar muchas fuentes de empleo, ¿no? Y efectivamente, como dices, no se consulta, no se hace incluso un trámite, una transición progresiva, sino que nada más de tajo es a partir de mañana ya, ¿no? Yo he tenido pláticas con personas más vinculadas al ámbito laboral y comentan que incluso en el trabajador de a pie le generó mucha confusión y a principios de años pues inmediatamente exigieron sus nuevas vacaciones, ¿no? Y dicen, oye, no se explicó adecuadamente que era progresivo según el estatus, digamos, de años o laboral que cada quien tuviera. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas genera falsas expectativas por un lado, problemas operativos a la pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que dicen, bueno, hay mucho, si bien en teoría no hay outsourcing, hay mucho empleo informal dentro de quienes ya tenían empleados formales, ¿no? Y el empleado, pues lo que dice, yo no me puedo quedar sin trabajo, yo acepto las condiciones porque Claro. o acepto esto. O como hoy, o vivo de sueños al mañana. Hubo empleados, yo he platicado con gente que dice, sí me di cuenta de lo difícil que es para mi patrón o mi jefe en un negocio, pensemos un negocio de comida, sostener esto. Porque si antes de la pandemia vendíamos 100 pedidos de comida diarios, hubo meses de la pandemia donde 0, luego ya cuando se medio reabrió 20, pues con 20 pedidos de comida no salían ni para el sueldo de nosotros, mucho menos para la renta, mucho menos para los insumos. Entonces, esa gente se dio cuenta que la única forma era evadir pues, las diferentes responsabilidades que a cada quien le corresponden para que se mantuviera la unidad de negocio, la unidad económica que le da empleo a todos, ¿no? Y eso no se ha abordado. No, como que son temas que los dejan fuera de la agenda, pero bueno, vamos a ir rápidamente a nuestro primer corte para que ustedes vayan también tranquilizándose un poco de esta crisis que tenemos y de alguna forma, pues obvio, es parte de comentar y regresamos. Vives en mi mundo tan lleno de recuerdos. Lo único que tengo eres tú. Hoy quisiera verte y despertar contigo, pues solo compartimos el dolor. ¿Dónde estarás? ¿Quién vive ahora tan cerca de ti? ¿Quién tiene la fortuna y es feliz? ¿Cuándo sabrás de todo lo que hago para ti? Y así solo soñando estás aquí. Te espero en el silencio de cada madrugada,
A veces me despierto sin saber de ti. No faltes cada noche, no dañes mi esperanza. El tiempo es fiel testigo de mi amor. ¿Dónde estarás? ¿Quién vive ahora tan cerca de ti? ¿Quién tiene la fortuna y es feliz? ¿Cuándo sabrás de todo lo que hago para ti? Y así solo soñando estás aquí. ¿Dónde estarás? ¿Quién vive ahora tan cerca de ti? ¿Quién tiene la fortuna y es feliz? ¿Cuándo sabrás de todo lo que hago para ti? Y así solo soñando estás aquí. ¿Cuándo sabrás que todo lo que canto es para ti? Y así solo soñando estás aquí. Y así solo soñando estás aquí. Y así solo soñando estarás aquí. Bueno, pues ya estamos de regreso y siempre lo digo y siempre lo diré repitiendo que dicen que la música calma a las bestias y bueno, no lo digo solo en el género animal. Se hablaba por los griegos de que el humano es un animal político. Entonces, bueno, vamos a ese sentido y hablando de todo lo que pudiera ser una jungla fiscal, pues vemos que todas estas cosas del reciclo, lejos de ayudar, hay una persona que me encanta a veces leer, Horacio Jaramillo Loya, que dice, la solución de un problema que no lo resuelve se forma parte del problema. Y creo que se llama hoy en día reciclo, ¿no? Sí, comentaba yo que se han repetido malas experiencias que se tuvieron cuando el RIF, ¿no? Hay empresas a las que les ha costado mucho trabajo actualizar a sus socios, etcétera, y eso ha causado como consecuencia, pues te saco del régimen, siendo que sí tienen derecho. Otras, anunciaba yo al principio, que no quieren estar ahí, no están conscientes que si tributan ahí, aunque sea por un error del SAT, pues tarde que temprano las consecuencias van a ser para el contribuyente, como empresa, como negocio. Y también han querido hacerlo valer y todo es que reinicie su trámite, ¿no? Yo recuerdo cómo eso es grave porque, Carlos, ya pasó en 2014, 2015, ¿no? Claro, había sistemas menos sofisticados, entonces uno pensaría, oye, a 9 años o 8 años, los años que sean de distancia, pues los sistemas del SAT sí se han mejorado mucho, pero aquí deben de ser más eficientes. No puede ser que todavía tengas que, ya sea meter aclaraciones, promover quejas, los trámites que tenga que hacer adicionales el contribuyente para que, por ejemplo, le actualicen su información, ¿no? Claro. Eso ha sido, fue muy pernicioso cuando el RIF, pero lo entendías porque decías, bueno, veníamos de un régimen de los años 80 incluso, el Repecos, donde incluso pues era a mano, ¿no? Casi la inscripción. Bueno, está bien, la migración tuvo que ser un poco más difícil, pero ahora ya no debió de haberlo sido y sigue presentando ese tipo de dificultades, ¿no? Entonces, estar aclarando para un contribuyente que ya lo sacaron y que pues, dice, se queda por lo menos 1 o 2 meses en el limbo, en lo que aclara con el SAT, que
que no tenía el nivel de ingresos que el SAT le atribuyó o que sí lo tenía y que por tanto rebasaba. Eso es relativamente frecuente, ¿no? Eso está muy asociado a temas, por ejemplo, de opinión de cumplimiento, que sabemos que pues, es como una herramienta que hoy le sirve mucho a la autoridad fiscal para pues, vigilar, para presionar y gestionar el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Pero yo recuerdo que 2015, 2016, 2017 era como común que se tuviera que instar al SAT a que actualizara su sistema para que la opinión de un contribuyente que quizá había estado en falta en alguna declaración y que ya la había subsanado, se actualizara y generara ya la opinión de cumplimiento positiva. Bueno, pues hoy increíblemente sigue siendo un problema y se está volviendo un problema generalizado. Si a eso le agregas la exigencia de presentar ciertos documentos que ameritan ir a hacer un trámite presencial, en físico, en las oficinas del SAT, con citas que sabemos que es todo un tema. Y que las venden, ¿no? Entonces dices, oye, ¿por qué no hacer un sistema? Ya olvídate de reforma fiscal, eso ya lo dejamos atrás, no hay, ¿no? Que puede ser necesaria para el año que entra, pues sin lugar a dudas, pero creo que no se está facilitando la vida, ¿no? Y no está facilitando, recuerdas, el año pasado de repente tuvo que venir un manotazo de muy arriba para decir, ya cálmense con la constancia de situación fiscal. Sí, claro, pero luego todo el mundo la tenía. El famoso CFDI 4.0, así como que ahora sí, ya después de muchas prórrogas, en 2023 entra en vigor. Empieza 2023, no, en abril. Luego, no, mejor no, en julio. ¿Qué te demuestra eso con una mala implementación de algo que puede tener sus bondades desde el punto de vista tributario, pero que termina afectando al órgano fiscalizador, recaudador, etcétera, y no se diga a la parte del contribuyente, a la parte cautiva? Bueno, fíjate que esto que platicas es muy interesante porque definitivamente desde el inicio, yo recuerdo los primeros meses, de hecho enero que arrancó, había mucha gente que amaneció siendo parte del nuevo régimen, gente que no estaba, y como bien lo dices, gente que no debía estar, estaba. Y la que no, vamos a hacer al revés, ¿no? Tanto se daban los que no y los que sí. Y en esto empieza toda esa serie de confusiones, pero hay unos puntos que yo también vi, no sé si coincidas conmigo. Según esa forma transitoria que desde que si era el último cuatrimestre tú te dabas de alta en el RIF, no podías permanecer en lo que seguía, cuando ni siquiera había una propuesta de reforma que sale hasta el 8 de septiembre. Sí. Entonces una retroactividad tan fuerte porque se me antojó, porque en realidad no la encuentro de otra manera, sale adelante. Y bajo esa lógica entonces nos empezamos a dar cuenta que no empieza a funcionar con lo que tiene que brindar, ¿no? La resolución miscelánea tuvo que tapar muchos inconvenientes porque sabemos que quien sale del régimen por incumplimiento de sus deberes no regresa. Así es. Pero el que sale por cuestión de ingresos y después se le reduce, pues otra vez sí regresa. Ah, no, pues es la resolución miscelánea la que debe decirlo para personas morales. Entonces, como que la seguridad jurídica empieza a quedar endeble. Sí, lo que tú decías, debería de haber criterios como estandarizados, ¿no? Si va a haber posibilidad de regresar, o sea, si no es tan estricta o tan cerrada la posibilidad, o sea, pues entonces ábrela para todos, ¿no? Y te digo, lo grave es que eso mismo les pasó cuando el RIF. O sea, en el RIF también, claro, yo en ese momento lo entendía, decía yo, bueno, sí, es un régimen totalmente nuevo, si se entiende, al repeco antes era como que nada más o te suspendías y punto, ¿no? Acá no, el RIF ya había las posibilidades de te sales y ya no regresas. Pero decías, bueno, si vieron las inconveniencias, ¿por qué no tomar esa experiencia y aplicarla a un nuevo régimen que, bueno, puede tener sus propias características, eso no lo dudo, pero como que hay bases generales, lo que tú dices, que ya deberían de establecerse para dar certeza y para facilitarle la vida al propio SAT. Claro, porque sí ha sido también pues caótico para ellos, ¿no? Estar, le costó el trabajo a una administración, a un administrador general de servicios al contribuyente, el tema de la constancia, por ejemplo, y las idas y salidas con el reciclo, ¿no? Y como tú decías, incluso ni se han alcanzado las metas que se habían planteado. Bueno, y se prometía, ¿no?, que iba a ser en 3 años que se tendría un resultado de este régimen. Desafortunadamente el problema lo tenemos hoy. La economía vive hoy y no vive a 3 años. Sí. Entonces proyectar a tanto tiempo me parece también como que hace unas políticas muy endebles, como que es apostarlo todo a un futuro.
Y es tanto como querer abrir un negocio cuando todavía no acabo de organizar mis platos adentro, ¿no? Sí. Entonces, como que esta situación nos deja mal parados. Y encima de todo se realiza una admonición para hacer delito el fingir tener un reciclo. Sí. Y luego eso le gavillas todo lo que es la reforma de la eliminación del llamado outsourcing. Y entonces vas mermando la economía Sí. respecto de que si bien estás apagando un fuego aparentemente, no estás abriendo la puerta. No. Es como yo llegar con mi extinguidor y pero sigue cerrada la puerta. O sea, Ujú. ¿alguien entiende eso? Sí, no es fácil. Y lo que decíamos, eso no ayuda a formalizar la economía, ¿no? Si nos salimos un poquito de eso, por ejemplo, el tema de la inflación que los bancos centrales de los países lo combaten con incrementar la tasa de interés, etcétera. En otros países funciona porque la economía está muy bancarizada. Aquí ni siquiera eso, ¿no? Pues Porque ¿quién pues usa el banco? si desde el punto de vista fiscal resulta desincentivante, resulta poco atractivo incorporarte a los regímenes fiscales que te aplique, o en este caso el del que estamos comentando, pues con mayor razón no eres candidato ni siquiera del sistema bancario, del sistema financiero, ¿no? Y eso también es pernicioso porque dejas a esa micro, pequeña empresa incluso a merced de tantas otras cosas que hemos visto en los últimos tiempos que se han exacerbado, como los montadeudas, con todo esto, ¿no? O con préstamos a tasas muy gravosas, ¿no? Pero todo en repercusión finalmente de la facultad recaudadora del Estado. Yo creo que hay un punto que creo que no muchos ven presente, y es que se dice que las contribuciones por ley de ingresos de la Federación de cada año, en cualquier cambio, debe ser sencilla y asequible. Y yo no lo veo todavía, ¿no? O sea, No. queda nada más en palabra. Sí, porque si todo lo trasladas, volviendo al punto de que dejas mucho a que a través de una resolución miscelánea fiscal ahí como que la resolución miscelánea no es sencilla ni siquiera para digamos, los especialistas o en la materia o las personas que se dedican más al tema fiscal, ¿no? O sea, siempre ha sido engorroso ver y en una resolución miscelánea la salida a un posible vericueto fiscal, ¿no? Entonces, pues para el contribuyente de a pie peor, ¿no? Lo que podría estar directamente en el código, en la ley aplicable, ¿no? Ahora tienes que irte de la ley al reglamento y del reglamento y luego buscarle en la resolución miscelánea y estar así completamente seguro de que no haya salido una modificación, por ejemplo, ahorita entre enero y hoy, ¿no? Que no haya habido modificaciones, Sí, claro. etcétera, que no te afecten. Entonces, sí es complicado. Sí, es complicado. Sí, como que hay que levantarse a leer el diario oficial de la Federación y con el rosario en la otra mano para que algo no vaya a pasar fuera de tiempo. Sí, bueno, hablando, qué bueno que lo introduces. Fíjate, salió un poco de manera casuística el tema. Para el tema del reciclo, por ejemplo, de pronto había quienes decían, bueno, pues que hazlo a través de la ficha de trámite tal, ¿no? Ya ves que eso es muy de la resolución miscelánea y de la autoridad que te va como, entre comillas, orientando, ¿no? Y resulta que de pronto hacen una modificación y entonces el contribuyente que ya había hecho, por ejemplo, una aclaración conforme a la ficha de trámite tal, vamos a pensar que la presentó la semana pasada y esta semana se publica una modificación a la resolución miscelánea, la respuesta que va a venir la semana entrante o más adelante ya va a estar desfasada e incluso, pues hay veces que si se tarda por el sistema, etcétera, la respuesta es decir, preséntala ahora conforme a la nueva ficha de trámite. Y eso juega muy en contra de lo que tú dices de la certeza. Porque imagínate quien está correteando lo que tú dices, alguien que quiere o entrar o salir, según sea su caso específico en el régimen, y que le dicen, tienes que presentar una aclaración. Ni modo. No me parece, pero lo voy a hacer. Y ya lo hace y que en el Inter le salgas con eso ha debilitado también mucho pues, la conclusión o la continuación de empresas, de negocios en el régimen que pues obligatoriamente tienen que estar, ¿no? Sí, claro, o sea, están jugando realmente, ¿no? Como que son temas que por ahí se presentan. Pero bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa para que ustedes sigan pues, relajándose un poquito con la música y regresamos para comentar otros puntos que también resultan de interés con estas políticas actuales. Regresamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa. Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT, y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones, y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador. La carta de aceptación del cargo.
el manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Burgoa y el motivo de estar hoy con ustedes es para invitarles al curso que vamos a tener, que es Auditorías y Visitas del SAT. Y esto es bastante importante porque ya dejó de ser lo tradicional en donde solamente nos dedicábamos a firmar el acta o de alguna manera a recibir el oficio. Lo que vamos a ver en este curso es la verdadera atención de las auditorías bajo la idea clara y el crisol constante de la documentación que se debe entregar. Hoy en día estamos de moda con que no es posible un documento que valga si no tiene fecha cierta, y lo más importante, también estamos atentos a que solo lo que es auditoría se debe presentar con esa fuerza, y no. Tenemos las llamadas revisiones profundas, tenemos también que acudir a alguna que otra ocasión por alguna invitación que nos hagan. Entonces todo esto implica las facultades de gestión y facultades de comprobación de la autoridad, que quiero darles a entender que no todo es auditoría, hay otras acciones que hay que entender, hay que saber presentar la documentación, hay que saber qué documentación presentar y lo más importante, exigir que les den el valor debido. Y para eso nos vamos a ver en este curso aquí en IMEFI. Próximamente nos vemos ahí. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo taller que daremos de CFDI 4.0. Recuerden que a partir del 1 de abril estamos timbrando en CFDI 4.0, pero la autoridad nos dio todavía 2 prórrogas en ciertos CFDIs. Vamos a ver cómo lo timbro, qué tengo que timbrar, cuáles tienen prórroga, cómo revisar. Recordemos que en esta nueva era el SAT está fiscalizando a través del CFDI, así es que es muy importante saber si lo están timbrando de manera correcta, y qué mejor ahorita que vamos empezando. Así es que los espero en el próximo curso aquí en su casa IMEFI. No se lo pierdan. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Bueno, pues ya estamos de regreso y como ustedes saben, la vida, bien decía Nietzsche, que la vida sin música sería un error, y creo que lo podemos ver con estos 2 cortes que hemos tenido, porque de alguna forma pues nos ayudan a reconectarnos con nosotros. Hay un autor que me encanta y dice, ¿cuál es la diferencia entre la motivación y la inspiración? Dice, la motivación está afuera y la inspiración viene de adentro. Pero creo que a nuestro gobierno, las políticas públicas, o sea, nada le motiva ni nada le inspira, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos viendo que no resulta ni de uno ni de otro, ¿no? El abrazo sin no balazos tampoco ha resultado. O sea que no solo falla la parte fiscal, parece que también fallan otras áreas. Pero regresemos a nuestro punto. Y es bajo el contexto que tenemos y todo lo que de alguna manera era el estandarte de esta administración, el reciclo, fallido ya tan poco tiempo. Tampoco quiero decir que esto pues hay que eliminarlo de todo, pero me refiero a que las primeras consecuencias no son favorables, ¿no? A futuro, ¿qué nos esperaría o tú cómo ves? ¿Cuál es el proyecto ahora que viene un año de elecciones? Ahora que viene, agárrense lo bueno. ¿Qué va a pasar? Bueno, como comenzamos platicando, pues una reforma fiscal ya desde hace tiempo, no nada más para este gobierno, era imperiosa, ¿no? Y la administración anterior pateó el bote. Bueno, empezó en 2014, pero no es una reforma integral, ¿no? Ajustó un poco algunos temas, trató de, pensando en su reforma energética, como que pensó decir, bueno, voy a sustituir ingresos petroleros por ingresos no petroleros, y por ahí trató de introducir algunas figuras. Pero no es integral, ¿no? Porque se ha dicho que mientras no haya una reforma fiscal integral que
amplíe la base, que le cobre más a los que más tienen, que sea progresiva, etcétera, ¿no? Pues no va a ser una reforma como tal. Pero sabemos siempre que cuando va a haber un cambio de gobierno, por ejemplo, al gobierno de Peña Nieto le tocó hacerla ya en su primer año, ¿no? En 2013 la procesaron para que entrara en vigor en 2014, pero no ha sido así siempre. Otras veces ha sido en el año previo a que va a haber el cambio de gobierno, digamos en este caso 2024, pues se empieza a preparar para que el nuevo gobierno tenga los recursos suficientes para implementar sus nuevas políticas, ¿no? Recuerdo muy bien el caso cuando Ernesto Zedillo en su último año le propuso a Vicente Fox, ya sabiendo que va a ser presidente, la posibilidad de plantear alguna reforma, por lo menos aumentar impuestos, ampliar algunos impuestos. Se rechazó, se sabe que se rechazó esa propuesta y bueno, pues ya después cuando la quisieron hacer, se fue el sexenio y no lo lograron. Entonces, pues seguramente el año que entra debería de pensarse, ¿no? O sea, cómo el nuevo gobierno, el que entre, pues tendrá necesidad de más recursos y pues para lograrlo no puede seguir con la estructura jurídica, operativa, fiscal que existe, ¿no? Porque hemos platicado, pues tiene sus deficiencias, ¿no? Pero fíjate que lo que platicas, exacto, es bien interesante porque la necesidad ya está presente. La insuficiencia de la ley es evidente y la ineficacia de actuaciones es evidentemente mala. Es decir, no podemos tacharlo de que va medianamente bien. Las cosas son o no son. El chico no pasa o medio pasa la materia. La mujer no medio se embaraza o no se embaraza. O sea, todo es en un punto exacto. Bajo esta lógica vamos mal, ¿no? O sea, me refiero, no se está logrando lo que se busca. Apostarle al futuro, pues es jurídicamente un hecho incierto. Pero si las políticas públicas siguen siendo las mismas, en donde da solamente para un punto sin el equilibrio debido, en donde la corrupción no se ha concluido, porque creo que hasta ha proliferado más, ¿no? Con la baja de salarios burocráticos. ¿Qué va a pasar? O sea, y no solo es un mal mexicano, es un mal americano, es un mal inglés, o sea, todos la estamos sufriendo igual. El caso mexicano, esta reforma fiscal, en tu parecer, ¿cuál es la fuerza que tendría que dar? ¿El equilibrio de empresa con fuerza de trabajo? Había una propuesta muchos años atrás del PAN que decía que la exención de los trabajadores se subiera a los 10,000. Y bueno, pues no lo vería yo quizás tan descabellado si eso aminora las retenciones, etcétera, ¿no? Sabemos que la retención también es un juego de evasión y falso financiamiento empresarial a veces. ¿Tú cómo ves estos puntos que son evidentes? Bueno, sí, obviamente se tiene que afrontar la realidad, ¿no? Porque si no la quieres afrontar, sin lugar a dudas, cualquier gobierno en general siempre va a necesitar más recursos, incluso para mantener las mismas políticas, ¿no? O sea, porque el efecto inflacionario, que ahora sí se ha notado más en los últimos años, siempre pega sobre los recursos ya existentes o los recursos ya presupuestados. Entonces, por supuesto que se va a necesitar más dinero, pero incluso el mismo sector empresarial ha dicho que se necesita una reforma fiscal para facilitarles a ellos la vida, para ampliar la base, para pues irse sobre los que realmente de pagar. Lo estamos viendo ejemplos en Francia, en Estados Unidos, donde se plantea, bueno, toda Europa, pero recordé el caso francés donde dicen, bueno, vamos a cobrarle más a las grandes fortunas, ¿no? Aquí se sigue evitando el tema de las herencias, como tú dices, el establecer un ingreso mínimo al que no se le retengan impuestos, ¿no? Y que funcionaría en escenarios, por ejemplo, pandémicos, que no el que acaba de pasar no va a ser el único, ¿no? Entonces creo que sí permitiría tener mejores herramientas económicas al Estado, pero pues hay que asumirlo, porque si querer quedar bien con todos no es la mejor receta. No va. No, sí, siempre. Además, tú dices, bueno, ¿y cuál sería? Bueno, pues el mensaje sería para hacer más, incluso para continuar con lo que se ha hecho, pues se requiere una reforma en la que todos contribuyamos, en la que aportemos de una forma, ¿no? O sea, vas a poner un pequeño negocio, muy bien, ahí está el reciclo para lo más sencillo, pero bueno, obviamente haciéndolo sencillo, ¿no? Vas a un negocio medio, bueno,
facilitarte la vida, ¿no? Y como tú dices, que no sea una forma de todo el tiempo estar coercionando, ¿no? Para que los mismos de siempre sean los que paguen, porque lo que se ha hecho es exprimir más la naranja, si me permites la expresión, más sacarle más, sin darse cuenta que hay un momento en que ya no va a haber naranja. Sí, que explota. Uh-huh. Entonces quizá ese sería pues el parámetro que se debería de ver. Me recuerda como en una casa, ¿no? Si los padres atosigan tanto a los hijos, llega el momento en el que el hijo se cansa y ya no los escucha. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos consecuencias de pues, el hijo mal portado, el bandolero, etcétera. Vamos, creo que en cierta forma la evasión es consecuencia del gobierno mexicano. Sí. En cierta forma, no toda. No toda. Pero además recordemos, para los más jóvenes, pues ya el país ya vivió épocas, décadas atrás, donde cuando los recursos fiscales no alcanzaban, pues ineludiblemente se tenía que acudir a endeudamiento, ¿no? Entonces, por eso es indispensable pues una reforma, pero de verdad, ¿no? Insisto, que no sea administrativa para empeorar las cosas o para quitarle aquí parches allá y llamarle de otra forma, porque eso nos gusta mucho. Tú decías hace un rato lo de los cortos periodos. Yo creo que el problema es que incluso ninguna reforma, como fue en su momento el RIF, ni esta, se dejan madurar y no se corrige sobre la marcha. Entonces simplemente va a llegar alguien más a decir nuevo régimen, ¿no? Y ahí es también otra vez poner a sufrir al contribuyente común. Y ya no tenemos 6 años para desperdiciar, ¿no? Sí, el tiempo también nos pasa factura. Nos come, efectivamente. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Y Carlos. por favor, bueno, yo sé que la gente se ha de quedar sin duda pues pensando en el tema. Por si hubiera alguna duda o quisieran alguna consulta, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, pues pongo a su disposición mi correo electrónico, andreyo con doble L, 381@hotmail.com. Y bueno, pues aquí como siempre hemos estado platicando con Carlos, pues resolvemos sus dudas con gusto. Excelente. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Y como ustedes ven, pues no solamente hay que pensar en la declaración de este 17 o lo que pasa hoy en día, sino hay que ver a futuro como hoy en día lo estamos platicando. Así es. Y pues como dicen, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, mexicano que se duerme se lo lleva el SAT y entre muchos otros más. Así que vamos a estar muy atentos, seguiremos hablando de temas de interés para ustedes. Si tienen alguna sugerencia, háganosla llegar y nos vemos el siguiente programa en donde seguiremos abordando estos puntos en Impuestos en FA.